agitándose débilmente, con un ala doblada en un ángulo antinatural. Más preocupante aún, 3 manchas apagadas de sangre coagulada. Hoy se cumplen 372 rotaciones desde que el desastre bípedo se unió a nuestro programa de entrenamiento, anuncié a mis compañeros instructores, agitando mis zarcillos sensoriales con fastidio. Y, de alguna manera milagrosa, todavía no hemos muerto todos. El salón de asambleas de la Academia de la Coalición Galáctica zumbaba con risas nerviosas. 6 especies distintas, provenientes de 7 sistemas estelares, estaban sentadas alrededor de la mesa curva, todas unidas por un mismo problema, la cadete Mera Thompson. Mi nombre es Zorak PL, instructor principal de vuelo en la academia militar más prestigiosa del brazo de Orión. He entrenado guerreros de gigantes gaseosos, respiradores de metano, e incluso una vez, una formación cristalina con consciencia. Pero en mis 23 ciclos de servicio, jamás me había topado con algo remotamente parecido a un humano. El humano rompió otro simulador ayer, gruñó el instructor Graz, con sus 4 ojos parpadeando de forma asincrónica. Alegó que los parámetros gravitacionales eran, y cito, totalmente irreales. ¿Le recordaste que no todas las especies evolucionaron en un planeta que intenta aplastarte hasta matarte cada segundo de tu existencia? Pregunté, haciendo chasquear mis mandíbulas con sarcasmo. Sí, respondió Graz. ¿Y sabes lo que dijo? La voz de Raz se elevó una octava. Con todo respeto, señor, podría notar la diferencia entre 0.9 y 1,1 gramos dormida. La sala estalló en una cacofonía de trinos, chasquidos y siseos, nuestro equivalente a un suspiro exasperado. Pero Manderbox, nuestro superior y el único con experiencia previa con humanos, levantó un tentáculo pidiendo silencio. El hecho sigue siendo que la cadete Thompson obtuvo un 98º percentil en sus exámenes de ingreso, dijo. El Consejo de la Coalición insiste en que integremos humanos a nuestras filas. Por lo tanto, debemos adaptarnos. ¿Adaptarnos a qué? Disparé. ¿A sus extraños requerimientos de sueño? ¿A su constante necesidad de hidratación? ¿A que básicamente son bombas biológicas andantes llenas de bacterias? Box me clavó su mirada de ojos compuestos. Precisamente, instructor PL. Por eso usted supervisará a la cadete Thompson en el ejercicio de supervivencia en zonas silvestres de mañana. Mi exoesqueleto casi se resquebraja por la tensión. ¿Yo? Pero, comandante. La decisión es final. Llévela al cuadrante norte de la luna de entrenamiento Epsilon 7. Ciclo de expedición de 3 rotaciones. Protocolo estándar. Me desplomé en resignación, con las antenas caídas de forma patética. Sí, comandante. Cuando terminó la reunión, Graz se acercó a mi lado, liberando feromonas de simpatía desde sus glándulas olfativas. El cuadrante norte. ¿No es ahí donde? Sí, interrumpí. Hogar de la encantadora y encantadora manada de Dragborn. Perfecto. Tal vez confundan al humano con algo no comestible, ofreció Graz, en tono esperanzado. O tal vez se la coman y solucionen todos mis problemas, repliqué de inmediato, arrepintiéndome al instante. A pesar de mi frustración, no deseaba realmente que le pasara algo a la cadete Thompson. Era irritante, impredecible y constantemente emitía olores extraños, pero seguía siendo mi responsabilidad. A la mañana siguiente, llegué al hangar de transbordadores 15 minutos antes de lo previsto, esperando tener que esperar al humano eternamente confundido con el tiempo. Para mi sorpresa, Thompson ya estaba allí, empacando su equipo con una precisión metódica. Buenos días, instructor PL, saludó alegremente, mostrando los dientes en ese gesto alarmante que los humanos consideran amistoso. Hermoso día para ir de campamento, ¿no cree? La observé, desconcertado. Es un ejercicio de entrenamiento, cadete. No una excursión recreativa. Una expresión, señor, respondió asegurando su mochila. Solo intento empezar con buena actitud. La observé con una curiosidad que no quería admitir. Los humanos eran criaturas paradójicas, blandos, pero sorprendentemente resistentes, carentes de defensas naturales, pero absurdamente confiados. Thompson apenas superaba mi tórax en altura, con esa cabeza cubierta de pelusa y esos rasgos faciales inquietantemente móviles. El cuadrante norte pone a prueba habilidades de supervivencia en condiciones extremas, expliqué al abordar el transbordador. Evaluaremos tu capacidad de adaptación, manejo de recursos y evaluación de amenazas. Suena divertido, dijo, abrochándose el cinturón con esas apéndices de 5 dedos. ¿Habrá fauna autóctona? Hice una pausa, con los tentáculos temblando levemente. Sí.
incluidos depredadores que debes evitar a toda costa. Genial. Digo, entendido, señor. Evitar a toda costa. El viaje fue, por fortuna, breve. Mientras descendíamos hacia la rugosa superficie de Epsilon 7, repasé con ella los aspectos básicos del ecosistema. La atmósfera es más ligera que a la que estás acostumbrada, pero dentro de los límites tolerables para humanos. Las variaciones de temperatura entre día y noche son extremas. La flora local es mayormente no tóxica para tu especie, pero he cargado guías de identificación en tu tableta de datos. ¿Y los depredadores que mencionó? Dravegorn, respondí simplemente. Cazadores en manada. Altamente territoriales. Extremidades con triple articulación. Excelente visión nocturna. Espinas venenosas. Son depredadores alfa por una razón. Thompson asintió, pensativa. Así que, como lobos espaciales con colas de escorpión. No sé qué son esos animales terrestres, pero si inspiran la precaución adecuada, entonces sí. El transbordador aterrizó en un pequeño claro rodeado de vegetación de hojas púrpura. Al abrirse la compuerta, el característico olor del suelo mineralizado y la dulce descomposición del follaje invadieron mis fosas sensoriales. Recuerda, dije al descender, este ejercicio evalúa tanto tu juicio como tus habilidades de supervivencia. La baliza de emergencia es solo para situaciones realmente mortales. Entendido, señor, respondió Thompson, escaneando el entorno con una intensidad peculiar. Nada de pedir ayuda a menos que esté muriendo de verdad. Exacto. Le entregué un pequeño dispositivo. Este rastreador me permitirá observarte a distancia. Solo intervendré si es absolutamente necesario. ¿No se quedará conmigo? Sonaba genuinamente sorprendida. Eso arruinaría el propósito de un ejercicio de supervivencia en solitario, ¿no crees? No mencioné que la estaría observando desde un puesto de vigilancia oculto a menos de 1 kilómetro. Protocolo estándar en ambientes de entrenamiento de alto riesgo, especialmente con especies aún no comprobadas. Thompson ajustó su mochila, cuadró los hombros y volvió a mostrar esa sonrisa dentada. 3 ciclos de rotación. Nos vemos aquí. Correcto. Buena suerte, cadete. La observé adentrarse con confianza en el bosque y negué con la cabeza, incrédulo. Los humanos, tan frágiles en apariencia y, sin embargo, absolutamente intrépidos. ¿Era admirable o suicida? Quizá ambas cosas. Después de instalarme en mi puesto de observación, en una cresta con vista a buena parte del área de entrenamiento, activé la señal visual del rastreador. Thompson ya estaba trabajando, recolectando materiales y evaluando el terreno. No pude evitar notar sus movimientos inusuales, eficientes pero extraños, como un compromiso evolutivo entre la estabilidad bípeda y la velocidad. Sujeto a establecido campamento cerca de una fuente de agua, dicté en mi registro. Construcción básica de refugio en proceso. Demuestra conocimiento inesperado de los materiales locales. A medida que avanzaba el primer día, me encontraba cada vez más desconcertado. La humana no mostraba ninguna de las dudas típicas de los cadetes en su primer ejercicio de supervivencia. Identificaba plantas comestibles con facilidad, instalaba alertas perimetrales efectivas e incluso fabricaba armas primitivas a partir de los materiales del entorno. Un comportamiento poco común entre especies herbívoras de la coalición. Al caer la noche, la temperatura descendió como era de esperarse. La mayoría de cadetes lucha por adaptarse al choque térmico de las noches en Epsilon 7, pero Thompson simplemente añadió capas de ropa, encendió un fuego controlado y siguió trabajando en lo que parecían ser trampas y lazos alrededor de su campamento. El sujeto demuestra conductas depredadoras preocupantes, anoté. Posible regresión instintiva a un estado primitivo. Requiere observación constante. El segundo día trajo lluvias intensas, lo suficientemente ácidas como para irritar la mayoría de exoesqueletos, pero aparentemente tolerables para la dermis humana. Thompson no parecía perturbada, utilizó hojas grandes para recolectar agua e incluso expuso su piel directamente al líquido por breves momentos. ¿Está bañándose con la lluvia?, murmuré, incrédulo. ¿No sabe sobre los compuestos corrosivos? Pero la humana no mostraba signos de incomodidad. En cambio, usó el aguacero para enmascarar sus movimientos mientras exploraba más allá del campamento, mapeando el área con precisión meticulosa. Para el mediodía, estaba, a regañadientes, impresionado. El sujeto muestra una adaptación notable a un entorno hostil, registré. Estimación de probabilidad de supervivencia, superior a lo anticipado. Fue entonces cuando noté las primeras señales de advertencia.
La fauna local cesó su actividad repentinamente. La maleza se agitaba con patrones demasiado deliberados como para ser causados por el viento. Mis antenas se erizaron, Draghorn. Revisé la ubicación de Thompson. Se dirigía de regreso a su campamento, completamente ajena al peligro. Normalmente, dejaría que las consecuencias naturales se desarrollaran. Era parte del entrenamiento, después de todo. Pero los Draghorn no eran depredadores comunes. Eran inteligentes, feroces y particularmente atraídos por presas desconocidas. Extendí el brazo hacia la anulación de emergencia, pero dudé. Los protocolos de la coalición eran claros: intervenir solo en situaciones de peligro inminente. Thompson no estaba en peligro inmediato, aún. Solo potencialmente. Tenía que esperar. A través del rastreador, vi cómo la humana se detenía de repente, ladeando la cabeza en un ángulo extraño. Bajó lentamente los materiales que llevaba, y su lenguaje corporal cambió, sutilmente. ¿Había sentido algo? Imposible. Las señales de caza de los Draghorn están fuera del rango sensorial humano. Y sin embargo, Thompson empezó a moverse diferente, con deliberación, en silencio, con propósito. Regresó a su campamento y reorganizó su instalación rápidamente, reforzó su refugio y colocó sus armas improvisadas al alcance. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través del dosel violeta. Cambié el rastreador a modo térmico y lo vi de inmediato: 7 firmas de calor Draghorn rodeando su posición, sus temperaturas corporales registradas como tonos azules fríos contra el fondo cálido. Dioses del vacío, exhalé. Una manada completa. Debía activar el protocolo de emergencia. Debía extraerla inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una curiosidad persistente. ¿Cómo respondería esta criatura del mundo mortal? ¿Qué instintos saldrían a la luz? A través del rastreador, observé cómo Thompson preparaba su cena con total calma, aparentemente ajena a los depredadores que la acercaban. Pero los detalles traicionaban su conciencia: la forma en que se ubicaba con líneas de visión despejadas, cómo mantenía las armas a mano, el controlado y sigiloso ritmo de sus movimientos. El enfrentamiento continuó casi una hora. Los Draghorn estrechaban su cerco con paciencia meticulosa, comunicándose mediante retumbos subsónicos. Thompson mantenía su rutina, lanzando miradas ocasionales hacia el bosque que se oscurecía, con una precisión que me heló. La noche cayó por completo. Los Draghorn, con su visión nocturna superior, deberían haber atacado ya. Pero dudaban. Algo en el comportamiento humano los desconcertaba. Thompson se puso de pie de repente, estirando sus extremidades exageradamente. Luego hizo algo que me dejó con las mandíbulas colgando: se dio la vuelta deliberadamente, dándole la espalda a la zona de mayor concentración Draghorn, como si se ofreciera como presa fácil, mientras atendía con calma su fuego. ¿Qué está haciendo? Si se... ¿Ha perdido la razón? El líder Draghorn se adelantó, con la cola barbada en alto. Alcé la mano hacia la anulación de emergencia, el ritmo de mi corazón acelerado. Esto era todo. Hora de intervenir. Pero antes de poder activar la baliza, Thompson habló en voz alta hacia la oscuridad, aún de espaldas al depredador que se acercaba. Sé que están ahí, dijo, con una calma escalofriante. Todos ustedes. Llevo horas viéndolos observarme. ¿No se están aburriendo ya? Me congelé. ¿Cómo podía saberlo? ¿Y por qué los provocaba? Los Draghorn se detuvieron, confundidos por el sonido. Thompson giró lentamente, la luz del fuego dibujando sombras ominosas en su rostro. En la Tierra, continuó, como si conversara con compañeros de clase, tenemos un dicho sobre depredadores como ustedes. ¿Quieren escucharlo? Avanzó un paso, directamente hacia el líder Draghorn. Yo observaba, fascinado y horrorizado, mientras levantaba una rama ardiente del fuego, con las llamas rozando peligrosamente su piel expuesta. Solo dan miedo hasta que ellos sienten miedo, dijo, con la voz transformada en un gruñido que no se parecía en nada a su tono habitual. Y entonces hizo algo tan inesperado, tan absolutamente ajeno, que casi caigo de mi puesto de observación. Cargó directamente contra el Draghorn líder, agitando la antorcha y emitiendo una vocalización aterradora que comenzó en un rugido grave y se elevó hasta un chillido similar al de un avansee. El efecto fue inmediato y asombroso. Los Draghorn, depredadores alfa temidos en 3 sistemas estelares, huyeron despavoridos, tropezando entre ellos para escapar de ese primate aparentemente enloquecido. Thompson no se detuvo. Los persiguió hasta el borde del campamento,
aún agitando fuego y emitiendo aquellos sonidos horribles, hasta que finalmente se detuvo y los vio desaparecer en la oscuridad. Luego, como si nada extraordinario hubiese ocurrido, regresó al fuego, colocó la rama de vuelta y reanudó la preparación de su comida. Dijo para sí misma, claramente audible a través del rastreador. Supongo que ni los monstruos espaciales aguantan a los locos. Me quedé mirando la señal de vídeo, incrédulo, con las mandíbulas flojas y los 4 miembros temblando por la descarga de adrenalina. ¿Qué acababa de presenciar? Esta criatura suave, sin pelaje, había espantado a una manada dragón usando nada más que fuego, imprevisibilidad. Registro del día 2, finalizado, logré dictar, con voz temblorosa. El sujeto ha demostrado capacidades defensivas inesperadas. El ejercicio de entrenamiento continúa. Me acomodé de nuevo en mi puesto de observación, de pronto incapaz de apartar la mirada del monitor. La cadete Mera Thompson tarareaba en voz baja mientras cenaba, lanzando de vez en cuando una mirada al bosque, con una pequeña sonrisa satisfecha. Solo era una cadete, proveniente de un mundo letal. Pero quizá empezaba a comprender que eso significaba mucho más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? Los eventos que había presenciado a través del rastreador habían destrozado cada suposición que la coalición nos había enseñado sobre los humanos. Frágiles, vulnerables, necesitados de protección. Los Dragón podrían estar en desacuerdo. El amanecer llegó con la repentina intensidad característica de Epsilon 7, los soles binarios cruzaron simultáneamente el horizonte, derramando luz dorada sobre el dosel violeta. A través de mis equipos de vigilancia, observé cómo Thompson salía de su refugio, estirando esas extremidades de articulaciones extrañas como si no hubiera aterrorizado a los depredadores más temidos del planeta hacía solo unas horas. Observaciones del día 3, inicio, dicté en mi registro. El sujeto parece bien descansado a pesar del enfrentamiento nocturno con fauna local. Hipótesis, la demostración agresiva fue una aberración inducida por estrés. Esa hipótesis duró aproximadamente 12 minutos. Thompson desmanteló el campamento con precisión casi militar, pero en lugar de continuar su rutina de supervivencia habitual, hizo algo sin precedentes, comenzó a rastrear a los Dragón. ¿Qué en nombre de los 7 sistemas estelares está haciendo? Murmuré, ajustando la señal visual. La humana se movía con una discreción sorprendente, siguiendo perturbaciones en la vegetación y marcas de garras en los árboles. Estaba cazando a los cazadores. El protocolo exigía intervención inmediata. Esto excedía completamente los parámetros del ejercicio. Y, sin embargo, mi curiosidad superó mi entrenamiento. ¿Qué planeaba esta criatura tan extraña? La seguía a una distancia segura, agradecido por las habilidades naturales de camuflaje de mi especie. Thompson rastreó a los Dragón durante casi 3 horas, hasta que finalmente llegó a su guarida, una serie de madrigueras bajo un enorme tronco caído. Desde mi punto de observación, podía ver al menos una docena de las criaturas, incluidas las 7 de la noche anterior. Thompson los observó largo rato, tomando notas en su tableta. No atacaba, ni siquiera se acercaba, simplemente los estudiaba, como una investigadora de campo. O una táctica militar. Finalmente, se retiró, cuidando de no dejar rastro alguno de su presencia. La seguí de regreso a su campamento, cada vez más desconcertado por su comportamiento. A media tarde surgió un nuevo desarrollo. Thompson estaba recolectando flora comestible cuando su cabeza se alzó bruscamente, como si hubiese olido algo. Se quedó inmóvil, luego giró lentamente hacia un matorral denso de arbustos violetas. «Hola», llamó. «¿Hay alguien ahí?» Mis corazones casi se detuvieron. ¿Me había detectado? Imposible. Mi camuflaje era perfecto, y estaba a favor del viento. Un crujido proveniente de los arbustos me hizo ampliar el zoom con los realzadores ópticos. Para mi sorpresa, emergió una figura pequeña, un nativo juvenil de Epsilon, no más que una cría. No representaba peligro en sí mismo, pero su progenitor seguramente estaría cerca. Thompson se agachó, haciéndose más pequeña. «Hola, pequeñín», dijo suavemente. «¿Estás perdido?» La cría trinó con nerviosismo, su plumaje erizado de angustia. «¿Dónde está tu familia?», preguntó Thompson, como si la criatura pudiera entenderla. Se movió lentamente, sacó una barra de ración de su mochila y partió un pedacito, colocándolo en el suelo entre ambos. La cría se acercó con cautela, olfateó la ofrenda y la devoró rápidamente. Thompson sonrió. Esa extraña contorsión facial que aún me incomodaba. «Está buena, ¿eh?» «No es un manjar, pero mejor que morirse de hambre».
Un chillido penetrante cortó el aire, el llamado inconfundible de un adulto nativo de Epsilon. La cría respondió con un trino, pero no se movió hacia el sonido. Comportamiento extraño, sin duda. Thompson ladeó la cabeza, escuchando. Algo no está bien, murmuró, más para sí misma que para la cría. Ese llamado suena mal. Se incorporó, escaneando el bosque con sus ojos limitados. Luego, de forma inexplicable, tomó a la cría y la colocó en un bolsillo lateral de su chaqueta. La criatura no protestó, simplemente se acomodó contra ella. Vamos a buscar a tu progenitor, ¿te parece? Algo me dice que está en apuros. La seguí mientras rastreaba los llamados cada vez más desesperados a través del espeso sotobosque. Finalmente, llegamos a un claro donde yacía un adulto nativo de Epsilon, rodeado de forma amenazante por varios Draghorn. Ah, susurró Thompson. ¿Con qué eso era? Me tensé, esperando que retrocediera, la única acción sensata. En lugar de eso, colocó a la cría en un lugar seguro, se enderezó y evaluó la situación con los ojos entrecerrados. Lo que sucedió después desafió toda lógica. Thompson recogió varias piedras, se quitó la chaqueta exterior y seleccionó una rama firme del suelo. Luego, con una calma meticulosa, construyó una onda rudimentaria usando su chaqueta, y colocó las piedras dentro. Gritó de pronto, saliendo al claro. ¿Se acuerdan de mí, lagartijas escorpión sobredimensionadas? Los Draghorn se giraron, reconociendo de inmediato a la amenaza de la noche anterior. Silbaron, con las colas en alto. Thompson balanceó su improvisada onda y lanzó una piedra con una puntería sorprendente. El proyectil impactó justo entre los ojos principales del líder, que chilló de dolor y confusión. Esa fue una advertencia, gritó Thompson, ya cargando otra piedra. La siguiente atraviesa tu cráneo. Márchense ahora. Los Draghorn vacilaron, comunicándose entre ellos con retumbos casi imperceptibles. Thompson no se movió. Su postura lo decía todo, no iba a ceder. 3, empezó a contar. 2. Los Draghorn huyeron. La observé, boquiabierto. 2 veces. 2 veces esa criatura de piel blanda se había enfrentado a depredadores alfa sin armas especializadas ni adaptaciones defensivas. Eso violaba todo lo que sabía sobre dinámica entre especies. Thompson se acercó con cautela al nativo adulto de Epsilon. La criatura estaba claramente aterrada, pero demasiado débil para huir. Ella le habló en tonos suaves mientras examinaba el ala dañada. Rota, pero limpia, murmuró. Volarás otra vez, si esto sana bien. Sacó de su mochila un botiquín básico y comenzó a construir una férula, usando suministros que estaban destinados a sus propias heridas. El adulto observó con desconfianza, pero permitió el tratamiento. Al terminar, Thompson se alejó unos pasos y liberó a la cría de su chaqueta. La reunión fue inmediata y conmovedora, incluso para una especie como la mía, supuestamente limitada en emociones. Ahí tienes, dijo Thompson, con evidente satisfacción. Reunión familiar completada. Traten de mantenerse alejados de esos feos depredadores hasta que esa ala sane, ¿ok? Como si entendieran, ambas criaturas emitieron un trino antes de internarse en la maleza. Thompson los observó partir, luego suspiró y recogió su equipo. Bueno, eso fue un desvío interesante. Hora de volver al campamento. Permanecí congelado en mi puesto de observación, completamente desconcertado. El humano había arriesgado su vida por una especie no relacionada, sin valor estratégico ni de supervivencia. Contradecía cada principio de la lógica evolutiva. Mientras Thompson se alejaba, tomé una decisión que probablemente violaba múltiples protocolos de la coalición, pero necesitaba comprender a esta criatura directamente. Cadete Thompson, llamé, emergiendo a la vista y desactivando mi camuflaje. Para su crédito, solo mostró una leve sorpresa. Instructor PL, ¿me ha estado observando todo el tiempo? Desde el inicio, admití, acercándome con cautela. Este ejercicio está monitoreado, como se te informó. Asintió, evaluándome con esos ojos planos y orientados hacia adelante. Entonces, ¿reprobé? Supongo que rastrear vida salvaje potencialmente peligrosa no estaba en la lista de actividades aprobadas. Eso es decirlo con suavidad, respondí, mis mandíbulas chasqueando con agitación contenida. Te enfrentaste deliberadamente a depredadores alfa. 2 veces. Interferiste con el ecosistema natural. Abandonaste tu campamento y tus prioridades de supervivencia para rescatar fauna no sapiente. Thompson se encogió de hombros. Ese gesto humano tan peculiar,
que indica tanto reconocimiento como desdén. Parecía lo correcto en ese momento. ¿Lo correcto? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Arriesgaste tu vida sin obtener ninguna ventaja táctica. Esa cría estaba asustada y separada de su progenitor. El adulto estaba herido e indefenso contra los depredadores, hablaba como si eso lo explicara todo. Pero, no son de tu especie. Ni siquiera están remotamente relacionados contigo en términos evolutivos. Thompson frunció el ceño, genuinamente confundida. ¿Y eso qué tiene que ver? La miré fijamente, mis antenas vibrando con desconcierto. Tiene que ver con todo. La supervivencia prioriza primero la preservación del propio ser, luego de los parientes genéticos, y por último de la especie. Es biología evolutiva básica, común a toda vida sentiente conocida. Reflexionó Thompson. Suena solitario. Antes de que pudiera formular una respuesta, un aullido distante resonó a través del bosque. No era un Draghorn. Era más profundo. Más resonante. Mi exoesqueleto se tensó con un temor instintivo. ¿Qué fue eso? Preguntó Thompson, alerta de inmediato. Vorkat, susurré. Depredador alfa. Cazador solitario. Hace que los Draghorn parezcan herbívoros. Mi voz sonaba extraña, incluso para mí mismo. Tenemos que irnos. Ahora. ¿El ejercicio no ha terminado? Objetó Thompson. Aún faltan horas para la extracción. Ejercicio, terminado, dije, tajante. Esto ya no es un simulacro. Los Vorkat rara vez se aventuran en esta región. Algo debe haber alterado su territorio. Los ojos de Thompson se entrecerraron. ¿Tal vez una manada de Draghorn huyendo de una humana loca? La realización nos golpeó al mismo tiempo. Los Draghorn, desplazados por la intimidación de Thompson, probablemente invadieron los terrenos de caza del Vorkat. Nuestra lanzadera está a 3 kilómetros al noreste, dije, activando mi baliza de emergencia. Si nos movemos rápido, podemos. Otro aullido. Mucho más cerca. Thompson me agarró por el apéndice superior y me jaló detrás de un tronco enorme justo cuando una sombra pasó sobre nosotros. El Vorkat aterrizó a unos 50 metros, su cuerpo de 6 extremidades ondulando con potencia muscular. Medía casi el doble que yo, con una cabeza triangular repleta de apéndices sensoriales. Era el depredador terrestre más letal de Epsilon 7. Su orificio bucal principal se abrió, mostrando filas de placas dentadas afiladas. Bueno, susurró Thompson. Eso da miedo. Caza por firma térmica y movimiento, exhalé apenas audible. Si permanecemos completamente quietos. La cabeza del Vorkat giró en nuestra dirección. Los tallos sensoriales se extendieron. Nos ha detectado, si sé. Corramos en direcciones opuestas. Lo confundiremos. Thompson negó con la cabeza. Mala idea. Solo elegirá a uno de nosotros. Juntos tenemos más posibilidades. ¿Qué posibilidades? No tenemos armas frente a un depredador alfa. La boca de Thompson se curvó. No en la aterradora sonrisa humana, sino en algo más inquietante. ¿Quién dijo que no tenemos armas? Sacó de su mochila su unidad calefactora de raciones, un dispositivo químico estándar para calentar comidas de campaña. Con movimientos rápidos y eficientes, la desarmó, separando las bolsas químicas. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, mirando al Vorkat acercarse. Una bomba muy básica, respondió con calma. No será suficiente para matarlo, pero lo desorientará. Cuando estalle, corremos hacia el claro que está a 50 metros a la derecha. Hay un árbol caído que podemos usar como cobertura. La miré sin poder creerlo. ¿Estás fabricando un arma con un calentador de comida? Te sorprendería lo que los humanos pueden convertir en arma cuando es necesario, respondió, conectando los componentes con sus dedos ágiles. ¿Listo? A mi señal. El Vorkat estaba ahora a 30 metros, avanzando lentamente hacia nuestra posición. Ahora, Thompson lanzó su dispositivo improvisado directamente al conjunto sensorial de la criatura y me arrastró hacia el claro. La explosión fue pequeña, pero perfectamente dirigida. El Vorkat chilló, sus órganos sensoriales saturados por el estallido químico. Corrimos hacia el árbol caído, lanzándonos detrás de él mientras la criatura se revolvía en confusión. No se detendrá mucho tiempo, jadeó Thompson, escaneando rápidamente los alrededores. Necesitamos un plan real. Mi sistema respiratorio apenas funcionaba por el terror. La lanzadera, debemos llegar. Muy lejos.
Se recuperará y nos alcanzará antes de que lleguemos a la mitad. Señaló hacia un barranco cercano. Allí abajo hay agua. ¿Nada? Mal, logré responder. Pero la corriente es nuestra mejor oportunidad. Entonces vamos, concluyó. El rugido del Borcat indicó que se había recuperado y ahora estaba doblemente furioso. Thompson me tomó del apéndice de nuevo y me arrastró hacia el barranco. Medio corrimos, medio resbalamos por la empinada pendiente, cayendo con un chapoteo en el agua rápida. Agárrate a mí, ordenó Thompson, colocándose entre mí y la corriente. Mi especie evolucionó para este tipo de locomoción. La tuya no. Quise objetar que los instructores de la coalición no reciben órdenes de cadetes, pero el Borcat que se estrellaba contra la vegetación encima de nosotros volvió irrelevante todo rango. Me aferré a su firme cuerpo mientras ella navegaba la corriente con una habilidad sorprendente. El Borcat nos seguía desde la orilla, avanzando fácilmente por el borde del barranco. Thompson alzó la mirada, luego nos sumergió de repente, nadando bajo una formación rocosa. Emergimos en una pequeña cavidad de aire bajo la orilla. No puede alcanzarnos aquí, susurró. Estas cosas odian el agua, ¿verdad? Intensamente, confirmé, con el agua goteando de mis mandíbulas. Pero esperará. ¿Cuánto tiempo? Los Borcat son conocidos por acechar a sus presas durante días. Thompson procesó la información con una compostura notable. Nuestra ventana de extracción se cierra en 4 horas. Después de eso, eventualmente buscarán, pero el protocolo estándar permite una rotación completa antes de declarar emergencia. Asintió, pensativa. Así que o esperamos y perdemos la extracción, o encontramos la forma de ahuyentarlo. Sus ojos brillaron con una expresión que comenzaba a reconocer y a temer. Yo voto por la segunda opción. Sea lo que sea que estés pensando, deja de pensarlo, dije rápidamente. Estos no son Dragonborn. Los Borcat tienen una inteligencia comparable a algunas especies conscientes. Perfecto, respondió Thompson. Entonces puede aprender. Antes de que pudiera detenerla, se sumergió de nuevo, desapareciendo de nuestro refugio. Esperé en un silencio aterrorizado, seguro de que estaba a punto de presenciar la muerte del primer cadete humano en la academia. Pasaron los minutos. Luego, un grito distante resonó por el barranco. Era inconfundible, Thompson. El Borcat rugió en respuesta, seguido por el estruendo de su enorme cuerpo abriéndose paso entre el bosque superior. Emergí con cautela de nuestro escondite, escaneando en busca de cualquier señal del depredador o de la cadete. El barranco se extendía vacío en ambas direcciones. Trepé por la pendiente, desorientado y solo, hasta alcanzar un pequeño claro. Thompson, llamé en voz baja, luego más fuerte. Cadete Thompson. Una mano se cerró sobre mis mandíbulas desde atrás. SHHH. Está regresando. Thompson me arrastró al interior de la densa vegetación justo cuando el Borcat irrumpía en el claro, con las fosas olfativas dilatadas. Había perdido nuestro rastro y estaba visiblemente furioso, destrozando la vegetación con sus poderosas extremidades. Tengo un plan, susurró Thompson. Pero no te va a gustar. Eso parece ser un patrón contigo, sí sé. Ella sonrió. De alguna manera, en medio de una situación mortal, estaba disfrutando. ¿Ves esa cresta? Da a una caída muy empinada. Si logramos que lo persiga hasta allí, ¿quieres engañar a un Borcat para que se caiga por un precipicio? ¿Ese es tu plan? ¿Tienes uno mejor? No lo tenía. Y así fue como me encontré participando en lo que Thompson llamó una técnica de caza humana clásica, conducir a la presa hacia una ubicación predeterminada. Nos separamos, usando nuestros dispositivos de comunicación para coordinar nuestros movimientos. Hacíamos el ruido justo para mantener al Borcat en la dirección deseada sin darle un objetivo claro. El plan era una locura. Temerario. Ilegal bajo todos los protocolos de la coalición. Y funcionó perfectamente. Con un rugido final, el Borcat cargó hacia la posición de Thompson en el borde de la cresta, solo para encontrar aire vacío donde esperaba su presa. Su propio impulso lo llevó al vacío. El grito de sorpresa del depredador se desvaneció mientras caía. Thompson se asomó por el borde. Son al menos 50 metros de caída. ¿Crees que sobrevivió? Lamentablemente, probablemente sí, respondí, uniéndome a ella con cautela. Pero no podrá volver a subir en un buen tiempo. Debemos dirigirnos al punto de extracción inmediatamente. Avanzamos por el bosque en un silencio cómodo durante varios minutos, hasta que Thompson volvió a hablar. Entonces, ¿pase el ejercicio?
Chasqueé mis mandíbulas en lo que mi especie reconoce como risa incrédula. Sí, pero has dejado sin sentido toda la matriz de evaluación. Se suponía que demostrarías habilidades básicas de supervivencia, no que superaras a depredadores alfa ni que rescataras fauna salvaje. ¿Eso es un sí o un no, señor? Mirando a esta extraña criatura de cuerpo blando que acababa de trastocar todo lo que creía saber sobre las capacidades entre especies, tomé una decisión. Es una recomendación para entrenamiento táctico avanzado, dije. Y posiblemente una revisión formal de la evaluación que la coalición hace de los humanos. El rostro de Thompson se iluminó con esa sonrisa dentada inquietante, que, curiosamente, empezaba a resultarme menos perturbadora. ¿Significa eso que ahora puedo pilotar las naves más rápidas? Dioses del vacío, no, respondí con genuino horror. Una revelación aterradora a la vez, por favor. Cuando nuestro transbordador rompió la atmósfera esa noche, observé a Thompson conversando animadamente con el piloto, ya contando sus aventuras con el entusiasmo característico de los humanos. Mi tableta de datos emitió un pitido, un mensaje entrante del comandante Vox. Informe de evaluación recibido. Consulta, todos los humanos son como la cadete Thompson. Consideré cuidadosamente la pregunta antes de responder. Desconocido, comandante. Pero si lo son, deberíamos o bien expulsarlos a todos inmediatamente, o ponerlos a cargo de la defensa de la coalición. Aún estoy decidiendo qué sería más seguro para la galaxia. Thompson me vio desde el otro lado de la cabina del transbordador y me hizo un pequeño gesto con la mano. Me encontré devolviendo el gesto, con mis antenas levantándose en lo que mi especie reconoce como respeto a regañadientes. Era solo una cadete. De un mundo letal. Pero la manada de depredadores había huido. Y quizá, el resto de nosotros deberíamos empezar a tomar nota. Fin.